el cielo se abrió con un rugido metálico y la humanidad supo en ese instante que nada volvería a ser igual, porque no era un simple meteorito ni una lluvia de fuego lo que descendía sobre las ciudades, sino enormes naves negras que parecían cortar las nubes con precisión quirúrgica. Y mientras las alarmas sonaban y la gente corría por las calles con los ojos clavados en aquel espectáculo aterrador, en un punto distante del universo, el Consejo Galáctico observaba cada movimiento, con un silencio pesado, que transmitía más miedo que 1000 palabras. Los miembros del Consejo no eran humanos, sino representantes de civilizaciones que habían prosperado miles de años antes de que la especie humana hubiera aprendido a domesticar el fuego, criaturas de piel traslúcida con ojos como gemas líquidas, o cuerpos metálicos que se movían como esculturas vivientes, todos sentados alrededor de un círculo de energía que proyectaba en el aire la transmisión en vivo de la Tierra, siendo invadida por los llamados dominadores, una especie que no conocía la compasión y que confiaba en la fuerza bruta para someter mundos enteros. Cada planeta que caía bajo su sombra se convertía en cenizas y esclavitud. Los humanos no durarán mucho, murmuró una voz grave resonando en el salón. Apenas han rozado el viaje estelar, y su tecnología de guerra es primitiva. Comparada con la de los dominadores, es inevitable que su civilización se derrumbe en cuestión de días. Sin embargo, no todos los consejeros compartían esa seguridad. Un ser de aspecto esquelético, pero de mirada astuta, inclinó la cabeza y dijo con calma que había algo extraño en aquella especie, porque los registros mostraban que los humanos habían sobrevivido a glaciaciones, a terremotos, a epidemias y a guerras que hubieran aniquilado a otras razas enteras, y lo habían hecho sin ayuda externa, como si la adversidad fuera parte de su alimento. En la Tierra, mientras tanto, las primeras naves descendieron sobre una ciudad costera, y los dominadores desplegaron máquinas de guerra, del tamaño de edificios que caminaban sobre patas blindadas, disparando haces de energía que fundían el asfalto al contacto. El caos era absoluto. Pero, en 1900, medio del miedo brotaba algo inesperado. Grupos de hombres y mujeres que jamás habían manejado armas se organizaban con una rapidez instintiva, levantando barricadas improvisadas, usando cada herramienta como arma, desde camiones hasta grúas de menosepitú en construcción, porque entendían que rendirse significaba desaparecer como especie. Un soldado llamado Marcos corría entre las sombras, arrastrando un lanzamisiles anticuado que había sido retirado de servicio años atrás, y lo colocó en la azotea de un edificio medio destruido junto a él. Una joven llamada Elena encendía un viejo generador que rugía como si estuviera a punto de estallar la máquina. No era suficiente para enfrentar la tecnología alienígena, pero lo que contaba era la voluntad de resistir cuando el primer proyectil humano voló contra una de las bestias metálicas y la derribó en medio de una explosión que iluminó la noche. La multitud gritó con un fervor que ningún consejo ni imperio podía medir, porque no era solo un triunfo, era la prueba de que no pensaban caer sin luchar en las cámaras del Consejo Galáctico. Los rostros alienígenas se tensaron, porque los dominadores jamás habían perdido una máquina de guerra en los primeros minutos de
una invasión, y allí estaban los humanos celebrando entre ruinas como si hubieran ganado una guerra entera. Aquello no tenía sentido, y sin embargo cada observador sentía una vibración incómoda en su pecho, algo que jamás habían experimentado. Al contemplar una especie joven, la sensación de que los humanos escondían un poder que no podía medirse en cifras ni en armas el líder de los dominadores, observaba también desde su nave insignia y ordenó con desprecio que redoblaran el ataque, lanzando nubes de drones que caían como enjambres metálicos sobre las calles. La ciudad entera parecía una tormenta de fuego, pero aún así la gente no se disolvía en el miedo. Había quienes abrían las puertas de sus casas para refugiar a desconocidos quienes compartían el último pan con un vecino herido, quienes luchaban hombro con hombro sin importar diferencias. Y esa unidad espontánea era algo que los dominadores no comprendían, porque en su propia especie solo existía la ley del más fuerte. Marcos cargó otra vez el lanzamisiles, aun sabiendo que tenía pocas probabilidades de sobrevivir, mientras Helena ajustaba cables con las manos sangrando, y otros voluntarios encendían radios viejas para comunicarse entre barrios. Todos gritaban la misma palabra: resistencia. La voz se expandió como fuego en un campo seco, llegando a ciudades vecinas, y de allí a montañas y desiertos. En cuestión de horas, la humanidad entera entendía que estaba siendo probada, no solo por los invasores, sino por la mirada silenciosa de un universo que evaluaba si merecían seguir existiendo. En el Consejo Galáctico, nadie habló durante un largo rato, porque los datos eran claros. Las bajas humanas eran terribles, pero el espíritu no se quebraba, y aquella fuerza invisible que mantenía en pie a la especie, incluso cuando todo parecía perdido, empezaba a sembrar la duda en civilizaciones que jamás habían creído en milagros. Las llamas pintaban de rojo los cielos de la ciudad costera mientras las sirenas ululaban sin descanso. Y en medio de aquella destrucción, los humanos seguían levantándose con una terquedad que rozaba lo imposible. Cada edificio derrumbado se convertía en un refugio improvisado. Cada vehículo destrozado en una barricada, y cada grito de dolor en un impulso para continuar resistiendo, aunque la lógica dijera que la batalla estaba perdida. Porque lo que guiaba a aquella especie no era la razón fría de las estadísticas, sino algo más profundo, un instinto de supervivencia que ardía en la médula de cada ser humano, en la nave insignia de los dominadores. El comandante observaba con creciente frustración los informes que llegaban. Las bajas eran menores comparadas con otras campañas, pero la resistencia no cedía, y aquello resultaba inaceptable, porque la reputación de los dominadores se había forjado en la certeza de que ningún planeta podía soportar más de unas pocas horas de asedio sin caer arrodillado. Sin embargo, allí estaba la Tierra, un mundo joven y primitivo, que se negaba a inclinar la cabeza ante su fuerza tecnológica. Lo que para ellos era rebeldía sin sentido, para los humanos era simplemente la única opción posible. El Consejo Galáctico seguía la transmisión con rostros tensos. Algunos exigían que se retirara la observación, porque no tenía caso invertir recursos en un planeta condenado. Otros, en cambio, pedían paciencia para comprender
¿Por qué aquellos seres de carne frágil se atrevían a desafiar lo imposible en ese punto? Un anciano consejero de piel luminosa pidió la palabra y recordó que siglos atrás su pueblo había enfrentado catástrofes similares y no sobrevivieron porque les faltó lo que los humanos tenían. Ahora la voluntad de luchar hasta el último aliento. Incluso sabiendo que podían perder, esa era una cualidad rara en el universo y merecía ser observada. En el suelo, Marcos recargaba su viejo lanzamisiles y miraba el cielo cubierto de drones que zumbaban como enjambres letales. Sabía que las posibilidades eran mínimas, pero al girarse y ver a Elena todavía luchando con cables y antenas para enviar un mensaje a otros grupos, comprendió que la esperanza podía ser tan contagiosa como el miedo. La radio finalmente escupió un sonido entrecortado, una voz lejana que repetía la misma palabra: resistencia. El eco viajó entre edificios arrasados y alcanzó a familias escondidas en sótanos a granjeros que escuchaban en silencio, desde valles remotos a pescadores que aún navegaban bajo un cielo ardiendo. Cada uno sintió que no estaba solo y que el destino de la humanidad dependía de permanecer unidos. Los dominadores lanzaron entonces sus tropas terrestres, criaturas blindadas, de metal y carne fusionada que marchaban con precisión militar. Cada paso hacía temblar la tierra. Pero los humanos no huyeron por primera vez en la historia moderna de la especie. Soldados veteranos y civiles sin experiencia compartían las mismas trincheras, intercambiando agua, balas y palabras de aliento. Algunos caían, otros se levantaban en su lugar, y así la línea no se rompía, porque en cada rincón del planeta surgía alguien dispuesto a cargar el peso del momento en las montañas. Un grupo de mineros utilizó explosivos industriales para derribar rocas sobre los invasores, creando un muro de piedra que bloqueaba el avance en el desierto. Caravanas enteras de familias organizaban emboscadas usando el conocimiento del terreno que los extranjeros no poseían en las ciudades. Los estudiantes improvisaban cócteles incendiarios y los médicos convertían hospitales destruidos en centros de mando. Todo esto llegaba al Consejo Galáctico en transmisiones fragmentadas que revelaban un mosaico de resistencia tan diverso como la propia humanidad. Y aquello desconcertaba a las especies más antiguas, porque ninguna otra civilización conocida había mostrado tal capacidad de adaptarse en medio del caos. El comandante de los dominadores golpeó con furia la consola, ordenando desplegar un arma de pulso sísmico, capaz de arrasar varias cuadras en un solo disparo. El rayo descendió con un estallido que partió la tierra, y el silencio momentáneo pareció anunciar el fin. Sin embargo, cuando el polvo se disipó, los humanos que quedaban en pie levantaron de nuevo la voz. Algunos heridos, arrastrándose, otros levantando banderas improvisadas hechas de telas quemadas. Y lo que gritaban no era súplica ni rendición, sino un rugido colectivo que ascendía hacia el cielo como desafío. El Consejo Galáctico escuchó aquel rugido a través de los sistemas de observación, y algo cambió en el aire de la sala. La duda se transformó en una semilla de respeto. Los registros de miles de mundos conquistados mostraban poblaciones que caían en la desesperación al primer golpe, pero aquí en la Tierra, cada golpe
parecía forjar una determinación más fuerte. La paradoja era evidente. Cuanto más sufrían los humanos, más ferozmente se aferraban a su existencia. En un sótano oscuro, Marcos y Elena lograron conectar con otros grupos que transmitían desde distintas regiones, uno desde las selvas húmedas, otro desde un archipiélago lejano y otro desde una megaciudad cubierta de humo. Todos repetían el mismo mensaje: no nos rendiremos, y la red improvisada de comunicación se convirtió en la arteria de un planeta que latía al unísono frente a la amenaza. Mientras tanto, el comandante enemigo envió un informe directo a sus superiores, alegando que la resistencia humana era un desperdicio de recursos y que debía aplicarse la solución final: un bombardeo orbital que redujera la superficie a cenizas. Sin embargo, no imaginaba que en el Consejo Galáctico crecían voces que pedían observar más de cerca antes de permitir tal genocidio, porque lo que estaba ocurriendo en la Tierra podía ser un acontecimiento único en la historia universal. Un recordatorio de que incluso las especies más pequeñas podían desafiar a los gigantes y así entre las ruinas humeantes de una ciudad. Todavía en pie, un niño levantó un palo como si fuera un arma y se paró frente a un dron que descendía amenazante. La máquina lo apuntó, pero se detuvo al recibir un impacto desde la azotea, donde Marcos había disparado en el último segundo. Aquel gesto de salvar a un desconocido se replicó en miles de rincones del planeta, y el mensaje quedó claro: los humanos lucharían no solo por sí mismos, sino por cualquiera que necesitara ayuda. Y esa era la clase de fuerza que ningún invasor podía entender completamente. La noche se extendía sobre la Tierra como un manto de cenizas, mientras los drones iluminaban las calles con haces de luz, que buscaban cualquier signo de movimiento humano. Sin embargo, a pesar de la vigilancia despiadada, los sobrevivientes se desplazaban como sombras. Conocían los rincones de sus barrios, los túneles olvidados del metro, los pasajes secretos entre edificios, y con esa astucia lograban escapar y atacar por sorpresa, golpeando a los dominadores en lugares donde menos lo esperaban, lo que para los invasores era un caos imposible de controlar para los humanos. Era su manera natural de sobrevivir, porque habían aprendido desde tiempos antiguos a luchar contra lo impredecible del mundo. El Consejo Galáctico seguía observando con creciente interés. La pantalla mostraba escenas fragmentadas de campesinos usando tractores para bloquear caminos de mujeres, transformando iglesias destruidas en refugios para cientos de personas, y de ancianos enseñando a los jóvenes a fabricar trampas. Con materiales básicos, cada acción era un acto pequeño, pero cuando se miraban en conjunto, formaban un patrón que desconcertaba a las especies más viejas, porque la humanidad no necesitaba órdenes centralizadas para resistir. Parecía que cada corazón llevaba escrito el mismo mensaje: no rendirse. Elena trabajaba sin descanso sobre el generador que había logrado convertir en un nodo de transmisión más estable. Sudor y polvo cubrían su rostro, pero no se detenía, porque sabía que cada segundo de comunicación significaba más vidas salvadas a su lado. Marcos cargaba un rifle recuperado de un convoy militar destruido. No era un arma avanzada,
pero en sus manos se transformaba en una promesa de protección. Y juntos habían reunido a una docena de voluntarios que patrullaban las calles protegiendo a familias atrapadas en edificios dañados. En una ocasión, el grupo escuchó el llanto de un bebé atrapado bajo los escombros de una casa colapsada. Los drones sobrevolaban la zona y un disparo de energía podía alcanzarlos en cualquier momento. Sin embargo, ninguno dudó en lanzarse a remover piedras con las manos desnudas hasta encontrar al pequeño vivo y devolverlo a los brazos de su madre. La escena viajó, Bellotá, través de las transmisiones clandestinas y se convirtió en un símbolo para miles de personas, porque mostraba que incluso en medio de la guerra, los humanos no abandonaban lo esencial, el cuidado mutuo. Los dominadores intensificaron su ofensiva, desplegando criaturas biomecánicas que devoraban metal y carne con igual voracidad. Los informes hablaban de barrios enteros arrasados por estas bestias diseñadas para infundir terror. Sin embargo, lo inesperado volvió a suceder en un puerto. Pesquero, los marineros ataron explosivos a sus barcos y los lanzaron contra las criaturas, sacrificando sus propias embarcaciones para detener el avance en el campo abierto. Los granjeros liberaron sus cosechas incendiadas, creando muros de fuego que desviaron a las bestias, y en las montañas grupos de escaladores utilizaron cuerdas y dinamita para derrumbar riscos enteros sobre los invasores. Cada movimiento recordaba al Consejo que aquella especie estaba dispuesta a reinventar su estrategia a cada instante sin importar el costo. El comandante de los dominadores miraba los reportes con incredulidad. La resistencia humana parecía multiplicarse cuanto más fuerte era el ataque. Era como si el sufrimiento alimentara su voluntad, y aquello rompía toda lógica militar en su desesperación. Ordenó usar bombarderos atmosféricos que arrasaron franjas de ciudades enteras, reduciéndolas a cenizas. No obstante, en lugar de rendirse, los sobrevivientes comenzaron a pintar sobre las paredes, destruidas, mensajes de aliento. Frases sencillas como «seguimos aquí» o «no nos vencerán», que aparecían por doquier en cada barrio arruinado. Y esa comunicación visual se volvió un lenguaje universal que los drones no podían borrar en la sala del Consejo. Un consejero de voz serena pidió a sus colegas que consideraran lo que estaban presenciando, porque jamás en la historia galáctica una especie tan joven había mostrado tal nivel de adaptación. Insistió en que los humanos no estaban luchando solo con armas, estaban luchando con creatividad, con solidaridad y con una obstinación que desafiaba las probabilidades. Otro consejero replicó que esa misma terquedad podía volverlos peligrosos si alguna vez alcanzaban los viajes interestelares, pero la mayoría reconocía en silencio que lo que estaban viendo era extraordinario. Marcos sintió el cansancio calar en sus huesos. Sin embargo, cada vez que pensaba en detenerse, recordaba los rostros de quienes habían confiado en él: el niño, salvado bajo los escombros, la anciana que les había dado pan en medio del hambre, la madre que había compartido agua con desconocidos y comprendía que luchar ya no era solo cuestión de sobrevivir, era una responsabilidad hacia todos aquellos que creían que aún había un mañana. Elena, por su parte,
lograba captar señales lejanas de otros grupos, que transmitían victorias pequeñas en selvas en desiertos, en aldeas perdidas. Cada historia encendía la chispa de una red global que unía a un planeta entero. El comandante enemigo no podía entenderlo para él. La guerra era una ecuación de poder. Pero para los humanos era algo más. Era memoria de siglos de dolor y esperanza. Entrelazados era el eco de ancestros que habían cruzado océanos y sobrevivido plagas. Era el impulso de proteger a sus hijos, incluso cuando el cielo ardía. Y poco a poco la convicción comenzó a crecer entre algunos observadores del Consejo de que los humanos no eran simplemente otra especie condenada a desaparecer, sino quizá una fuerza que podía cambiar el curso de la historia galáctica. Cuando los bombarderos se retiraron, dejando un paisaje de humo y ruinas, los humanos salieron otra vez de los sótanos de los túneles de los refugios improvisados y comenzaron a reconstruir con lo que tenían. Algunos levantaban muros con ladrillos rotos. Otros compartían comida cocinada sobre fuegos pequeños. Otros cuidaban de los heridos. Y aunque la destrucción era inmensa, el hecho de levantarse una y otra vez enviaba un mensaje silencioso a todo el universo. El amanecer llegó con un tono naranja que parecía arder sobre las ruinas de la ciudad. Y a pesar del cansancio y la desesperanza, la humanidad seguía en pie como si cada paso fuera una declaración de que no cederían los sobrevivientes. Se movían entre los edificios derrumbados, coordinando patrullas improvisadas, reparando puentes destruidos y rescatando a quienes habían quedado atrapados bajo escombros. Cada gesto era un recordatorio de que la resistencia no se medía en armas, sino en determinación. Y la forma en que los humanos se levantaban una y otra vez desconcertaba incluso a los más veteranos del Consejo Galáctico. En un antiguo estadio convertido en refugio temporal, grupos de familias se organizaban para racionar agua y alimentos. Mientras jóvenes construían barricadas con restos de gradas y techos arrancados, los líderes emergían de manera natural, no por títulos, sino por acciones, porque cualquiera que mostrara valor y decisión inspiraba a los demás a seguir luchando. Y eso era algo que ningún invasor podía anticipar ni controlar, porque la humanidad funcionaba como un organismo colectivo, que encontraba fuerza en la cooperación y no en la imposición de la autoridad. Marcos y Elena caminaban por las calles llenas de humo, observando señales de vida y guiando a grupos hacia zonas más seguras, mientras compartían palabras de aliento y estrategias simples que se aprendían al instante. La radio improvisada conectaba refugios distantes y enviaba mensajes de esperanza y coordinación, aunque la señal era débil y fragmentada. Cada transmisión parecía multiplicarse en otras ciudades y pueblos, creando una red invisible de resistencia que ningún dominador podía cortar, porque se basaba en la voluntad de cada individuo de proteger a su especie desde los cielos. Los drones de los invasores sobrevolaban buscando cualquier movimiento. Pero los humanos aprendieron a usar el terreno a su favor, escondiéndose en túneles, puentes caídos y pasajes subterráneos que conectaban barrios enteros. Cada ataque enemigo encontraba trampas improvisadas, barricadas móviles y emboscadas estratégicas que, aunque primitivas, resultaban sorprendentemente efectivas
y la sensación de caos y sorpresa confundía a los invasores que jamás habían enfrentado enemigos que se adaptaban tan rápido. El Consejo Galáctico observaba en silencio, y algunos miembros comenzaban a murmurar entre ellos que aquello no era simplemente resistencia. Era un fenómeno que parecía desafiar las leyes conocidas de la estrategia y la supervivencia. Mientras tanto, las transmisiones mostraban escenas de solidaridad humana. Un grupo de mineros compartiendo herramientas con soldados improvisados. Un maestro enseñando a niños a improvisar armas con restos de metal, un médico antiguo guiando a jóvenes a atender heridos con conocimientos básicos. Y todo aquello formaba un patrón que hablaba de la esencia de la especie y de su capacidad de sobreponerse, incluso cuando la lógica indicaba que estaban derrotados. El comandante de los dominadores estaba furioso. Los informes hablaban de bajas inesperadas y ataques coordinados que no podían explicarse solo por la estrategia humana, sino por algo más profundo. Un instinto colectivo que los impulsaba a protegerse entre ellos mientras sacrificaban recursos y energía personal por el bien común. Y cada vez que se intentaba arrasar un barrio con fuego o explosivos, los humanos regresaban con renovada determinación, mostrando que la amenaza más grande no era la fuerza física, sino la resiliencia y la creatividad que no podía medirse en números ni en poderío militar. Marcos y Elena lograron reunir un grupo más amplio que recorría las calles con tareas específicas. Algunos observaban el cielo en busca de drones, otros guiaban a familias hacia refugios seguros y otros mantenían la comunicación entre sectores mientras coordinaban ataques mínimos que ralentizaban a los invasores. Cada pequeño éxito aumentaba la moral de todos y reforzaba la idea de que incluso en la peor situación, cada humano podía marcar la diferencia, y que la cooperación y la decisión individual eran armas más poderosas de lo que los dominadores jamás imaginaron. En las colinas cercanas, un joven, llamado Luis, usaba un sistema de espejos para reflejar la luz solar hacia los sensores de los drones, engañándolos y causando confusión en las máquinas, mientras un grupo de campesinos lanzaba improvisadas bombas de humo para cubrir movimientos de otros grupos. Los humanos combinaban ingenio con instinto, y cada acción coordinada demostraba que la especie había desarrollado un tipo de inteligencia adaptativa que ninguna civilización galáctica había registrado hasta ese momento, y que hacía que cada invasor dudara de su estrategia. El Consejo Galáctico comenzó a debatir en voz alta la posibilidad de que los humanos no fueran simplemente un mundo primitivo destinado a ser conquistado, sino un ejemplo único de supervivencia y fuerza colectiva, una especie capaz de transformar la adversidad en creatividad y la desesperación en energía de resistencia. Los observadores antiguos empezaban a comprender que la humanidad no se medía por la tecnología ni por la fuerza, sino por la voluntad de vivir y proteger a los suyos, y que esa combinación era lo que los hacía especiales y peligrosos a la vez. Mientras el sol ascendía y bañaba las ruinas, con una luz cálida los humanos seguían reconstruyendo, luchando, protegiéndose unos a otros y expandiendo su red de coordinación sin rendirse. Y aunque los dominadores seguían intentando imponer su fuerza
y las bajas continuaban aumentando la humanidad. Demostraba que su verdadera arma era el espíritu inquebrantable que los unía y les permitía convertir la desesperación en esperanza y la adversidad en un motor que los hacía avanzar una y otra vez sin que nada ni nadie pudiera detenerlos. El cielo de la tierra estaba marcado por columnas de humo y luces parpadeantes de los drones que sobrevolaban ciudades enteras. Y a pesar del miedo y la devastación, los humanos continuaban moviéndose con determinación, como si cada paso fuera una afirmación de que no aceptarían la derrota. Su ingenio se desplegaba en cada esquina. Improvisaban defensas con restos de vehículos destruidos. Construían trampas con vigas caídas y utilizaban el conocimiento de su entorno para anticipar los movimientos del enemigo. Mientras familias enteras, jóvenes y ancianos, trabajaban juntos para proteger a los suyos y mantener la esperanza viva en medio del caos más absoluto. Marcos recorría las calles de un barrio que había sido parcialmente arrasado, buscando sobrevivientes y coordinando ataques mínimos que ralentizaban a los invasores, mientras Elena reparaba un sistema de radio que conectaba varios refugios improvisados para transmitir información vital sobre la ubicación de drones y tropas enemigas. La coordinación entre grupos separados por kilómetros se había convertido en un tejido invisible que mantenía unida a la población, y cada mensaje transmitido reforzaba la sensación de que la resistencia era más que un acto de supervivencia. Era una demostración de que la humanidad no podía ser subestimada. Los dominadores no podían comprender cómo una especie tan joven y físicamente inferior podía infligir pérdidas constantes y crear emboscadas inesperadas. La lógica militar dictaba que cada estrategia debía ser efectiva y predecible, pero los humanos parecían capaces de anticipar movimientos sin datos avanzados, confiando en la intuición, la solidaridad y la creatividad. Cada emboscada improvisada y cada barricada erigida con escombros era un recordatorio de que la verdadera fuerza de los humanos residía en su capacidad de adaptarse y reinventarse en medio de la adversidad. Y eso provocaba tensión incluso entre las civilizaciones observadoras del Consejo Galáctico. En un barrio portuario, un grupo de pescadores, liderados por un hombre llamado Diego, utilizó redes, botes y barriles llenos de agua para atrapar a pequeños drones que patrullaban la zona, mientras otros habitantes convertían grúas y mástiles en estructuras defensivas que protegían a familias atrapadas en los edificios cercanos. La acción coordinada de civiles sorprendió a los dominadores y obligó a sus comandantes a reconsiderar cada movimiento, porque lo que habían pensado que serían ataques fáciles se convertía en desafíos impredecibles. Cada éxito humano se transformaba en una lección de resistencia que se replicaba en otros barrios, aldeas y ciudades. El Consejo Galáctico continuaba observando, y algunos miembros comenzaron a reconocer que los humanos poseían algo que ninguna otra especie había mostrado en situaciones de guerra. Una mezcla de resiliencia emocional, ingenio colectivo y capacidad de sacrificio que iba más allá de la fuerza física o la tecnología avanzada. Los registros históricos de milenios mostraban civilizaciones que habían caído ante invasiones similares, pero la humanidad seguía en pie.
y cada acto de solidaridad y valentía generaba un patrón imposible de ignorar para quienes estudiaban el fenómeno. Mientras tanto, en un edificio semidestruido, Elena coordinaba la evacuación de un grupo de niños y ancianos hacia túneles subterráneos conectados con otras zonas seguras, mientras Marcos y su equipo distrajeron a un grupo de drones lanzando proyectiles improvisados y utilizando señales de humo para confundirlos. Cada acción era medida, rápida y eficaz. Y aunque los riesgos eran enormes, nadie dudaba en actuar, porque sabían que su supervivencia dependía no solo de la fuerza, sino de la capacidad de cuidarse unos a otros y de mantener viva la esperanza. Los dominadores lanzaron ataques más intensos utilizando criaturas biomecánicas de gran tamaño que destrozaban estructuras y generaban terror, pero los humanos respondían con creatividad extrema, activando trampas, derrumbando pasajes estratégicos y utilizando explosivos improvisados que causaban confusión y retrasos en las filas enemigas. En un acto de valor colectivo, un grupo de jóvenes logró derribar una de las criaturas usando solo lanzamientos, coordinados y materiales recuperados de un almacén destruido. El impacto fue mínimo comparado con la fuerza de la bestia, pero el mensaje era claro. Los humanos no se rendirían, y cada victoria, por pequeña que fuera, fortalecía la moral de toda la población. En otra parte del planeta, grupos de agricultores, médicos y comerciantes compartían conocimientos y recursos de manera instantánea. Gracias a las redes de radio improvisadas, la comunicación permitía coordinar ataques, rescates y logística para mantener la población organizada, mientras los dominadores seguían esperando que la especie humana se quebrara por miedo, hambre o desesperación. Sin embargo, cuanto más sufrían los humanos, más fuertes se volvían, y esa resistencia alimentaba la curiosidad e incluso el respeto de los miembros del Consejo Galáctico, que empezaban a comprender que estaban presenciando un fenómeno que desafiaba todo lo conocido. Marcos y Elena, al observar la ciudad desde un punto elevado, podían ver cómo los humanos reconstruían barricadas caídas, rescataban heridos y alentaban a los que dudaban en seguir luchando. Cada acción era un acto de humanidad y al mismo tiempo un golpe a la arrogancia de los invasores, mientras las naves enemigas orbitaban intentando imponer miedo y destrucción. El espíritu humano se mantenía intacto, demostrando que la verdadera fuerza de una especie no estaba solo en sus armas, sino en su capacidad de resistir, adaptarse y proteger a los suyos, incluso cuando todo parecía perdido. En la sala del Consejo Galáctico, los murmullos crecían y la conversación entre los miembros más experimentados se centraba en la pregunta de qué era lo que hacía a los humanos tan especiales, porque no era la tecnología, no era la fuerza física, era algo más profundo: la combinación de ingenio, coraje, solidaridad y voluntad de vivir, que permitía que la humanidad se levantara una y otra vez frente a adversidades que habrían destruido a cualquier otra especie conocida, y esa lección comenzaba a resonar en todo el universo, mientras la resistencia humana continuaba tejiéndose como un faro de esperanza y desafío frente a la invasión. La ciudad se había convertido en un tablero de guerra, donde cada calle y cada edificio derrumbado era escenario de resistencia humana,
mientras los drones sobrevolaban implacables, y las criaturas biomecánicas avanzaban con precisión. Los humanos seguían moviéndose con astucia y determinación, improvisando caminos seguros y señales de advertencia que conectaban los refugios y permitían que familias enteras se desplazaran de un lugar a otro. Cada acción estaba pensada para proteger vidas y cada victoria, por pequeña que fuera, fortalecía la moral de toda la población. Mientras la noche caía y los invasores recalculaban sus estrategias, Marcos y Elena lideraban un grupo que recorría los barrios más dañados, guiando a sobrevivientes hacia túneles subterráneos, mientras otros equipos cubrían sus movimientos con explosiones coordinadas y trampas improvisadas. La cooperación era total, y cada individuo comprendía que su aporte, aunque mínimo, podía salvar vidas y cambiar el curso de la batalla. Cada gesto de valentía se multiplicaba y se transmitía de barrio en barrio, fortaleciendo la idea de que la humanidad no dependía de jerarquías ni de órdenes externas, sino de la voluntad colectiva de resistir y proteger a los suyos. Los dominadores habían desplegado un ataque masivo utilizando naves orbitales que lanzaban ráfagas de energía sobre las calles. Y sin embargo, los humanos habían aprendido a moverse con rapidez y a aprovechar los refugios naturales y las ruinas a su favor. Las emboscadas coordinadas ralentizaban el avance, y cada derrota aparente se convertía en lección para mejorar tácticas y proteger más vidas, mientras el Consejo Galáctico observaba con creciente asombro la capacidad de adaptación de los humanos, y algunos consejeros comenzaban a cuestionar sus prejuicios sobre especies jóvenes y supuestamente primitivas. En un sector devastado, un grupo de jóvenes utilizó sistemas de espejos y cristales para reflejar la luz de los drones hacia sensores críticos, causando confusión, mientras otros activaban explosivos que habían recuperado de fábricas abandonadas. Cada movimiento parecía improvisado, pero estaba calculado con precisión y coordinado con otras partes de la ciudad. La humanidad mostraba creatividad y resiliencia en su máxima expresión, y aquello desconcertaba a los invasores que jamás habían enfrentado, enemigos capaces de reinventarse frente a la muerte. Y la destrucción, Marcos subió a una azotea junto a Elena para observar un área donde varios drones habían sido neutralizados por explosiones controladas, y pudo ver a familias reconstruyendo barricadas, niños llevando agua a los heridos y ancianos guiando a los más jóvenes a lugares seguros. Cada escena era un recordatorio de que la fuerza humana no residía únicamente en armas ni en tecnología, sino en la unión, la creatividad y el coraje colectivo que mantenía viva la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. El Consejo Galáctico comenzó a debatir sobre lo que presenciaban algunos miembros. Comentaban que la humanidad estaba mostrando cualidades que ninguna otra especie conocida había desarrollado: resiliencia emocional, capacidad de cooperación espontánea, ingenio colectivo y un instinto inquebrantable de proteger a los suyos. Y esas cualidades no podían medirse con estadísticas ni con poder militar, pero eran decisivas para la supervivencia. Y la especie estaba demostrando que podía desafiar a cualquier invasor si mantenía su espíritu intacto, mientras los dominadores continuaban subestimando ese poder invisible que los humanos
llevaban dentro en los suburbios. Elena logró conectar varias radios y transmitir instrucciones para emboscadas coordinadas que ralentizaron significativamente a las fuerzas invasoras, mientras Marcos y su equipo guiaban a grupos de refugiados hacia túneles seguros y utilizaban señuelos para confundir a los drones. Los movimientos humanos eran fluidos, impredecibles y estratégicos, y cada acto de resistencia demostraba que la adaptabilidad y la determinación podían ser armas tan poderosas como cualquier tecnología avanzada. Los dominadores lanzaron su ofensiva final con naves más grandes y criaturas biomecánicas más mortales. Pero la humanidad respondió con una resistencia unificada. Grupos dispersos atacaban en simultáneo usando el terreno, explosivos improvisados y coordinación transmitida por radio. Cada movimiento era una combinación de ingenio, coraje y voluntad de proteger vidas. Y aunque las pérdidas eran inevitables, la especie continuaba levantándose una y otra vez, demostrando que no se podía vencer a un enemigo que no cedía ante el miedo. Marcos vio a un niño levantar un palo frente a un dron y recordó todas las vidas que habían salvado, todas las barricadas improvisadas, todos los mensajes de esperanza, y comprendió que la verdadera victoria no residía en derrotar al enemigo, sino en mantener viva la humanidad en cada gesto, en cada acto de cooperación y sacrificio, mientras Elena coordinaba la evacuación de un grupo de ancianos. La ciudad se convirtió en un símbolo de resistencia y de que la fuerza humana era más que física, era moral, emocional y colectiva. El Consejo Galáctico finalmente entendió lo que los dominadores no podían aceptar: que la humanidad no era una especie cualquiera, y que su poder residía en su espíritu, en su capacidad de unirse, crear soluciones frente a la adversidad y proteger a los suyos incluso en las circunstancias más extremas, que lo imposible podía convertirse en posible cuando cada individuo actuaba no solo por sí mismo, sino por todos, y que esa combinación de voluntad, ingenio y solidaridad hacía que la especie humana fuera única en el universo. Mientras los invasores comenzaban a retirarse, y la tierra se alzaba lentamente del humo, y las ruinas con la fuerza inquebrantable de quienes nunca aceptaron ser derrotados. El sol se levantaba sobre la ciudad destruida, y sin embargo la humanidad seguía de pie, como si cada edificio derrumbado, cada calle quemada, cada vestigio de caos fuera un recordatorio de que no se rendirían los sobrevivientes. Recorrían las calles reconstruyendo barricadas, guiando a familias, rescatando heridos y compartiendo recursos, mientras la coordinación entre barrios, pueblos y ciudades formaba una red invisible que conectaba a millones de personas y convertía la desesperación en estrategia y la amenaza en fuerza colectiva. Marcos y Elena caminaban entre los escombros, guiando a los últimos grupos de refugiados hacia zonas seguras y observando cómo niños y ancianos ayudaban a cargar agua y alimentos, cómo jóvenes improvisaban armas y trampas, y cómo cada acción individual se entrelazaba con otras, generando un patrón de resistencia que ningún invasor podía comprender ni detener. Los dominadores habían esperado miedo, confusión y rendición, pero en su lugar encontraron ingenio, coraje y unidad, una fuerza que trascendía tecnología
y números, y que demostraba que la verdadera arma de los humanos era su espíritu. En la periferia de la ciudad, un grupo de voluntarios liderado por un maestro de escuela logró organizar a cientos de personas para derribar naves menores usando espejos, fuego controlado y barricadas móviles, mientras otros activaban explosivos improvisados, y cada ataque coordinado retrasaba la ofensiva de los invasores y fortalecía la confianza de la población en su capacidad de sobrevivir, incluso frente a IA, enemigos mucho más poderosos y antiguos que cualquier cosa que la humanidad hubiera conocido. El Consejo Galáctico observaba con asombro y respeto. Algunos consejeros murmuraban entre ellos que lo que presenciaban no era simplemente resistencia, sino un fenómeno único, una especie capaz de convertir el miedo en creatividad, la desesperación en solidaridad y la pérdida en un impulso para proteger a los suyos, y que esa combinación de voluntad, ingenio y unidad era lo que los hacía extraordinarios y peligrosamente impredecibles, incluso para civilizaciones mucho más avanzadas en tecnología. Y Estrategia Marcos levantó la vista y vio a un grupo de niños sosteniendo banderas improvisadas, hechas de telas quemadas, mientras acompañaban a adultos que retiraban escombros y ayudaban a los heridos. Cada gesto, cada acción, era un mensaje silencioso pero poderoso, que decía que la humanidad no aceptaba rendirse, que la vida y la esperanza valían más que cualquier miedo que los invasores pudieran imponer, y que incluso los más jóvenes estaban dispuestos a participar en la defensa de su mundo y de los suyos. Elena ajustaba la última antena de radio y logró establecer contacto con grupos lejanos en ciudades devastadas, aldeas remotas y refugios subterráneos, mientras coordinaba rescates, distribución de recursos y emboscadas estratégicas. Cada transmisión multiplicaba la efectividad de la resistencia y mostraba que la comunicación y la cooperación eran herramientas tan poderosas como cualquier arma avanzada, y que la humanidad había desarrollado una inteligencia colectiva que ningún enemigo podía destruir. Los dominadores comenzaron a retirarse, desconcertados, derrotados no por la fuerza, sino por la resiliencia, el ingenio y la unidad de un pueblo que no conocía límites, cuando se unía para proteger a los suyos. Mientras la Tierra comenzaba a recomponerse lentamente, los humanos levantaban barricadas que luego convertían en refugios permanentes, reconstruían viviendas destruidas, compartían alimentos y enseñaban a los más jóvenes las lecciones aprendidas en la guerra. Y cada acto, cada gesto, reforzaba la idea de que la especie había sobrevivido no solo por suerte, sino por la fuerza de su espíritu. En la plaza central de la ciudad, Marcos y Elena observaron a la multitud reunida celebrando la retirada de los invasores, no con arrogancia, sino con gratitud y solidaridad, ayudándose unos a otros, curando heridas, reconstruyendo lo que el fuego y el metal habían destruido. Y allí quedó claro que lo que hacía a los humanos especiales no era solo su capacidad de luchar, sino su capacidad de mantener la humanidad, incluso en medio de la destrucción. Y que esa combinación de coraje, creatividad y unión los hacía únicos en el universo. El Consejo Galáctico cerró sus observaciones y en silencio reconoció que lo que habían presenciado era extraordinario, que la humanidad había demostrado que no importaba cuán avanzada fuera la fuerza enemiga, ni cuán devastadora la tecnología. Lo que importaba
era la voluntad de sobrevivir, proteger a los suyos y transformar la adversidad en fuerza. Y así la tierra permaneció en pie, no porque fuera invencible, sino porque quienes la habitaban habían decidido no rendirse, habían decidido luchar, habían decidido mantenerse unidos, y eso los convirtió en un ejemplo para todo el cosmos, y en una especie que ningún invasor podría subestimar jamás. La humanidad respiró hondo, se miró a sí misma entre ruinas y cenizas, y comprendió que su verdadero poder no residía en armas ni en máquinas, sino en cada corazón dispuesto a proteger, cada mente capaz de crear y cada espíritu que se negaba a sucumbir. Y así, en medio del humo, el fuego y el miedo, los humanos se levantaron más fuertes que nunca, demostrando que la verdadera fuerza del universo no siempre está en los invasores, sino en aquellos que se niegan a dejar de luchar por la vida, por la esperanza y por los suyos.